Cápsula 8 de aprendizaje de español. Oraciones compuestas. En esta cápsula veremos las oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas están integradas dentro de una oración, donde desempeñan una función específica. Son parte de una oración principal. Por eso no tienen independencia de tipo sintáctica y semántica, ya que dependen una de la otra. Se clasifican en sustantivas, adjetivas y adverbiales. Las sustantivas tienen función de sujeto, de objeto directo, de objeto indirecto, de término o complemento de una preposición y de complemento predicativo. Las adjetivas pueden ser de tipo explicativa o especificativas. Las adverbiales son de tipo locativas, temporales, modales, comparativas, consecutivas, causales, finales, condicionales y concesivas. Comencemos con las oraciones subordinadas sustantivas. Sustantivas con función de sujeto. Ejemplos: el que ambiciona demasiado puede sufrir grandes decepciones. Convencer a mis padres me resultó muy difícil. Sustantivas con función de objeto directo. Gastó lo que le pagaron. Lo que le pagaron se refiere a dinero. Sustantivas con función de objeto indirecto. Regaló su fortuna a quienes amaba. A quienes amaba significa que son sus familiares o personas significativas para la persona. Sustantivas con función de término o complemento de una preposición. Tu idea de encender aquí una fogata es maravillosa. La preposición es de. Sustantivas con función de complemento predicativo. Su mascota es la que duerme en el sillón. Ahora vamos con las oraciones subordinadas adjetivas, las cuales son conocidas también como relativas, ya que siempre se refieren a un sustantivo o a una palabra sustantivada, equivalen a un adjetivo y funcionan como modificadores directos de un nombre. Adjetivas explicativas. Ejemplo: mi casa, que es muy fría, tiene 2 pisos. Adjetivas determinativas o especificativas. La carne que comí tenía un sabor raro. Por último, las oraciones subordinadas adverbiales. Adverbiales locativas. Expresan el lugar donde se realiza la acción del verbo principal. Equivalen a un complemento circunstancial de lugar. Generalmente van introducidas por el adverbio donde, al cual se le puede agregar una preposición. Ejemplo: en su bicicleta Ruth va a donde quiere. Adverbiales temporales. Sitúan en el tiempo la acción del verbo principal. Equivalen a un complemento circunstancial de tiempo. Las palabras que más frecuentemente se utilizan como nexos o enlaces son cuando, mientras, mientras que, en cuanto, antes de que, después de que, desde que, apenas, tan pronto como, luego que, cada vez que, una vez que. Ejemplo: prepararé la cena mientras terminas. Adverbiales modales. Indican la manera en cómo se desarrolla la acción del verbo principal. Desempeñan la misma función que los adverbios de modo. Los nexos más frecuentes para introducirse son como si, igual que, según, sin que, conforme. Ejemplo: corría como si lo persiguiera un perro. Adverbiales comparativas. Comparan la cantidad o cualidad entre dos o más cosas. Siempre implica la idea de cantidad o intensidad. Tiene la característica de establecer una correlación debido a su propia naturaleza comparativa. Ejemplo: es más aburrido quedarse en casa que ir de fiesta. Adverbiales consecutivas. En esta se enuncia la conclusión o continuación lógica de lo que se ha dicho en la oración principal. Los nexos más usuales para introducir este tipo de oraciones son con que, así es que, por consiguiente, por lo tanto, luego, pues bien, de manera que. Ejemplo: su discurso fue tan conmovedor de manera que todos lloraron. Adverbiales causales. Expresan la causa de lo señalado en la oración principal. Equivalen al complemento circunstancial de causa. Los nexos que se emplean con mayor frecuencia son cómo, por qué, pues, puesto que, dado que, por, ya que, a causa de que, dado que
en vista de que. Ejemplo, no terminó la licenciatura porque no quiso. Adverbiales finales. Indican la finalidad o el propósito que se busca al realizar la acción del verbo principal. Se caracterizan porque su verbo, cuando está conjugado, siempre está en subjuntivo. Los nexos más usuales para introducirla son para qué, a fin de qué, con el fin de qué. Ejemplo, memorizó el poema para decirlo en el recital. Las adverbiales condicionales es donde se enuncia la condición o requisito que debe cumplirse para que sea posible la realización del verbo principal. Los nexos más comunes son si, siempre que, en caso de que, como, con tal de, siempre y cuando, a no ser que. Ejemplo, te hubieras divertido mucho si hubieras escuchado la plática. Y por último, las adverbiales concesivas, las cuales manifiestan una dificultad u objeción para que se realice la acción del verbo principal. Esta dificultad o inconveniente, sin embargo, no impide el cumplimiento de la acción verbal. También tiene implícita la idea de causalidad y eso las diferencia de las coordinadas adversativas. Las palabras que comúnmente se emplean como enlaces en estas oraciones son aunque, por más que, aun cuando, a pesar de que, si bien, así, por mucho que. Ejemplos. Todos lo notarán, aunque lo disimulen. Espero te sirva esta cápsula y anotes tus preguntas en los comentarios.